varios temas con Miguel Calvete, que es el presidente de Indecom, ese Instituto de Consumo Masivo. Miguel, gracias por tu tiempo. Federico Seversoy, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, ¿cómo están? Consumo, saludos a equipo. Gracias, consumo masivo, pienso yo, viste, decís, no sé, ¿cómo quedó, dónde quedó el consumo masivo de otro tiempo? ¿No? Es casi el consumo cotidiano el que tenemos ahora. Sí, bueno, como vos bien decías, hay una caída en todo el portfolio de bienes y servicios, salvo algunas excepciones, que está en torno al casi un 6%. Nosotros desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo a un 5,9% interanual esa caída, y esa caída obedece, está directamente vinculada a la caída de la capacidad de compra de la gente, ¿no? Si vos tomás sectores formales de la economía, es decir, trabajadores formales, que 1 de cada 3 hoy, trabajadores formales, asalariados formales, están en línea de pobreza, sí, cosa que no ocurrió nunca ha ocurrido, tuvieron una pérdida interanual prácticamente de un 26% de su ingreso. Y en el caso de los trabajadores informales, donde incluimos también a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes, que son aquellos que no tienen representación gremial o que no negocian paritaria, y prácticamente es el 50% de la población, ¿no? Casi un 47%, para estar más exacto, de la población, la población económica es informal en nuestro país. Ahí se dispara un 32% la caída de la capacidad de compra, es decir, casi un tercio de lo que reciben. ¿Qué ocurre? Esto, obviamente, ¿en qué se traduce? Se traduce en cambios de hábitos, en cambios de comportamiento en el consumo, en un consumo mucho más planificado, mucho más racional, y obviamente en los sectores más vulnerables, en un consumo de productos, de lo que llamamos productos de consumo masivo, que fundamentalmente son aquellos bienes vinculados a alimentos, bebidas, higiene, donde efectivamente notamos cambios muy, muy severos en lo que es el comportamiento de los consumidores, sobre todo en los sectores medios, que es donde más se está viendo. No sé si ustedes no hacen la evaluación, por supuesto corresponde más a la medicina, ¿no? A las ciencias médicas, pero también consecuencia es el empeoramiento en la calidad de vida, en la salud. Sí, nosotros hacemos algunos estudios en función obviamente, de universidades o de distintas empresas o ONG que nos piden, ¿no? En el caso puntual de la pauperización, es decir, el estudio fundamental de cómo incide esto, lo hacemos con el Observatorio de la UCA, que es un organismo muy reconocido y con 2 universidades nacionales, donde en el caso puntual de estos cambios de comportamiento en los últimos 3 años, ya no este último año, sino en los últimos 3 años post pandemia, lo que estamos notando es que se han disparado. Te voy a dar algunos indicadores gráficos, porque si no es muy técnico, pero por ejemplo, las distintas categorías que tenés en un supermercado, que pueden ser almacén, tomatados, desayuno, merienda, snack, bueno, encontrás farináceos, encontrás cambios muy, muy fuertes en caída en lo que son productos proteicos, sobre todo lo que son cortes de carne, y tenés un aumento muy fuerte en productos farináceos, derivados de harina, fundamentalmente pasta seca, y se ha prácticamente en 4 años duplicado en los últimos 4 años, ¿no? Pre y post pandemia, la categoría desayuno, merienda y la categoría snacks. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que 4 de cada 10 familias de sectores medios aspiracionales, es decir, los más cercanos a la línea de pobreza, no sectores medios aspiracionales y sectores que están en línea de pobreza, que hoy es prácticamente un 47%, 46% de la población, es casi coincidente con los sectores informales de la economía, suplen una comida principal por una colación, merienda, desayuno o snacks. Por lo general lo hacen en la cena. Una de las comidas principales se suple por una de estas colaciones. Y si analizas trabajadores de
centros urbanos, lo podés ver en la ciudad de Buenos Aires, los kioscos, hemos analizado y esto se cruza, los datos se cruzan permanentemente con distintos puntos de venta, de cercanía, de proximidad, kioscos, maxi kioscos, todo lo que es la venta de alfajores, galletitas y snack en general, colaciones en general, ha aumentado muchísimo y ha caído obviamente en lo que es los sectores gastronómicos, en lo que es almacén y demás. Entonces encontramos ahí realmente un cambio de hábitos. Vos sabés, Miguel, a propósito y a propósito de esto que mencionás, me parece interesante también colarlo acá. La vez pasada estaba haciendo unas notas, una serie de notas en la estación de trenes ahí en Chacarita, y la mujer que vendía panchos me decía que aumentó mucho y que la vuelta a casa era muy llamativo ver como mucha gente, porque además capaz que charlaban 2 minutos con ella, pero se lo decían, era ese pancho como cena, ya estaba, era una especie de merienda tardía, y ya llegaban a su casa y ya se daban por cenados con eso, ¿no? Mucha gente. Bueno, eso es un tema que se está viendo muchísimo en todo lo que es centros urbanos y conurbanos de los grandes centros urbanos, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, pero también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Tucumán, en Salta, en Mendoza, en Córdoba. Es decir, esto va directamente relacionado a la caída de la capacidad de compra. Lo grave en todo esto es que hay sectores muy vulnerables donde son familias numerosas, donde el peso de la canasta alimentaria dentro de todo su gasto a veces supera el 50%. Claro. Es decir, todo el gasto de todo lo que es una canasta familiar básica, la parte de alimentación a veces supera el 50%, y tiene una composición donde estos últimos 4 años medidos, de un aumento que casi se triplicó en lo que son hidratos de carbohidratos, claro. Se triplicaron lo que son el tema de colaciones también basados en farináceos. ¿Y esto qué genera? Genera que en muchos casos haya chicos entre 1 y 5 años subalimentados o mal alimentados, que obviamente la consecuencia que vos hablabas recién son problemas cognitivos. Esos problemas cognitivos derivan de problemas de salud, esos problemas de salud derivan también en el impacto en la deserción escolar, en el mal aprendizaje, que a su vez deriva eso a mediano y largo plazo en trabajos precarios, y en ese trabajo precario a su vez está muy conectado con riesgos y vulnerabilidad social, que puede ser alcoholismo, que puede ser drogadicción, que puede ser puntualmente gente que lamentablemente no transita por una buena senda, pero es consecuencia de todo eso. Y hay un estudio muy interesante que es británico, donde se habla de que cuál es el costo visto desde un punto de vista economicista. Ya no importa si comen o no comen, si están bien alimentados o no. Si el Estado interviene en esos 1.200 días primigenios de un chico, alimentándolo y tutelándolo, el Estado se ahorra de punta a punta, es decir, estamos hablando desde el nacimiento hasta el promedio de vida entre 25 y 30 años, 128 veces el presupuesto en salud, en educación, en seguridad, porque obviamente esta vulnerabilidad, no conseguir trabajo, escolar, termina en temas de seguridad. Esos temas de seguridad obviamente impactan con un presupuesto en policía, en seguridad en general, en servicios penitenciarios. Está todo muy interconectado y la visión tiene que estar más holística. Lamentablemente hoy en Argentina tenemos una generación que está prácticamente subalimentada y bueno, eso se ve en las pruebas, en las distintas pruebas que se hacen que son internacionales, ¿no? Bueno, los niveles académicos, lo vemos hoy lamentablemente la popularización de todo el sistema. Miguel, lo tocamos porque somos un programa de actualidad, por supuesto, pero nos da bastante tristeza este panorama, pero es lo que existe y por eso lo contamos y lo ponemos ahí sobre la mesa. Te agradecemos un montón por compartirlo con nosotros. No, gracias a ustedes y saludos a todo el equipo. Miguel Calvet es presidente del Instituto de Consumo Masivo.